Buenas tardes nuevamente, mi hermano. Aquí estamos, nada más ni nada menos que hoy, el primer martes del mes de diciembre del 2023 y en 4 semanas más diremos 2024. Espérate, ya se fue este año. Ya se fue, pero déjame decirte, a este mes le voy a sacar mucho jugo. Definitivamente que el tiempo va corriendo. Estamos ya entrando en la época del lechón, los pasteles, el arroz con gandules. Mira, eh, si estábamos en Puerto Rico te llevaba a Aguabate, pero bueno, lo lamento, Ave será. María, Ah, un lechoncito allí en Guabate. Así que saludos a todos los boricuas de acá, de un boricua que está ahí en cerca de Miami y de este boricua convertido que está en Orlando. Este fin de semana tuvimos un tiempo con la iglesia y una de las cosas que uno de los señores de los músicos, pues él es el de percusión Ujú. y tenía unos panderos y fue cuando nos reunimos todos. Ave María, qué mucho le hemos sacado a esos panderos. Le hemos dado, pero realmente hay que entrar de lleno porque si no se nos va el tiempo, mi hermano. Y para este tiempo, muchas veces la gente comienza a experimentar algo que no quisiera experimentar Ujú. y es la emoción del miedo. Oh, oh. Si esa emoción que eh, puede que sea básica y a lo mejor en un tiempo hubiera sido muy útil porque nos protegía, digamos, de un tigre, de un león, de un animal, pero que en estos momentos cuando llegan esas, esos sentimientos, esas emociones, a veces lo que hace es que no nos damos cuenta que nos mantiene atados y no podemos entonces lograr las metas que Dios tiene para nuestra vida. Precisamente queríamos hablar de este tema porque estamos terminando este año y queremos que nuestra audiencia, nuestros amigos comiencen el 2024 en libertad, en la libertad de Dios. Y necesitamos, entre otras cosas, libertad de nuestros miedos. El miedo, como tú decías, sí, es una emoción, pero tiene dos características. Primero, que es una emoción básica, es decir, es tan básica como la alegría, como la tristeza, como la ansiedad. Pero también es una emoción universal. ¿Por qué decimos que es universal? Porque todos la experimentamos, seamos hombre, mujer, niño, joven, anciano, hayas nacido en África, en la Polinesia, en la isla del encanto, sea que tengas una situación económica holgada, sea que estés en la clase social más baja, sea que tu tendencia política sea de derecha o de izquierda, es una emoción básica universal. Y mi hermano, una de las cosas que a veces no nos damos cuenta es que decimos miedo y pensamos que es un miedo. Mm. Pero una de las cosas que queremos en el día de hoy tratar de ayudar a nuestra audiencia y nosotros también reflexionar es que hay diferentes áreas y esas áreas pueden traer con ello diferentes tipos de miedo que nos pueden afectar, Ujú, digamos, a nivel personal, a nivel comunitario, a ujú, nivel de empresa, a nivel de organización, pero todos ellos comienzan de la misma manera. Empieza con una persona, así que por ujú. eso la idea es poder entender en el día de hoy qué puede ser lo que me esté dando a mí o atacando ese miedo y aprender a reconocerlo para Ujú. entonces poder cortarle la cabeza y no dejar que ese miedo me ataque. Así que, ¿cuál es el primero, hermano? Mira, el primero es un miedo bueno, es un miedo normal, que es el miedo que sentimos cuando estamos en una situación de peligro. Y decimos que es bueno porque nos ayuda a reaccionar para poder ser libres de una situación que puede complicarse mucho. Por ejemplo, estamos en medio de un accidente, estamos en medio de un fuego y entonces tenemos miedo,
pero eso nos ayuda a salir rápido, dejarlo todo y salir de esa situación. Si no salimos en ese momento, el fuego también nos va a quemar a nosotros. Así que ese es un miedo bueno, pero generalmente vamos a estar hablando de los miedos malos, los miedos que tenemos que detectar y que tenemos que eliminar. El segundo es lo que se llama generalmente las fobias. La gran diferencia entre el miedo bueno y una fobia es que en el primer caso, el temor surge en base a una situación de peligro, ese es el miedo bueno. Pero la fobia generalmente es un temor que nos viene cuando no tiene sentido tener miedo. Y hay obviamente un montón de razones por las cuales podemos tenerlas y nosotros no vamos a entrar a cubrir ese tema ahora. Pero hay un tercer tema, hay un tercer miedo que queremos hablar que me parece que es muy importante y es, especialmente es un miedo que tienen algunas personas que tienen generalmente baja autoestima y es el miedo a sentirnos rechazados. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta ser aceptados, a todos nos gusta ser amados, a todos nos gusta ser apreciados, que se aprecie nuestra presencia en el grupo, pero tenemos miedo a ser rechazados porque no estamos generalmente muy seguros de nosotros mismos. Este temor es particularmente nefasto cuando lo tenemos durante la edad de la adolescencia porque puede llegar a crear grandes traumas. Y como mencionaste, hermano, eso a veces es impactado o afectado por lo que está a nuestro alrededor. Digamos, y ahora con todas las áreas de que las personas tratan de ser aceptados, de no ser rechazados, ser parte del grupo, a veces eso conecta con el próximo, que es ellos se sienten fracasados. Y a veces a mí me gusta hablar con las personas cuando dicen, "Ah, es que soy un fracasado". Y cuando empiezo a hablar con ellos, que es el próximo miedo, tienen un concepto del fracaso cuando ni siquiera han intentado nada. Y el miedo al fracaso muchas veces comienza con al yo no saber qué voy a poder hacer, tengo miedo de ni siquiera intentarlo. Por lo tanto, no voy a intentarlo, no voy a seguir hacia adelante. Y ese miedo nos mantiene atados. Y yo pensaba en el pueblo de Israel cuando estaban presentes. O sea, volvemos a cuando estuvimos allá en Israel, que vimos la batalla en el lugar donde se llevó la batalla de David y Goliat. O sea, David llegó, él no tenía ni idea, él iba a llevar, o sea, era Uber Eats, él estaba llevando comida a los hermanos. Y el ejército tenía un miedo, no sabían qué iban a hacer, a fracasar de ir a batallar. Y llegó David y dijo, espérate, no, no, no. Así que tenemos que tener cuidado con ese miedo porque el fracaso nos va a aguantar y nos va a robar de muchas cosas. Y no solamente eso, sino que ese se combina con el miedo a los cambios. ¿Y a qué me refiero? No estamos hablando de cambiar tu iPhone por el nuevo iPhone 15 que salió. Aunque hay gente que le da terror el cambiar tecnología o el cambiar algo, digamos, cambiar el lugar donde se van a recortar o, digamos, las mujeres donde van a la peluquería o cambiar un cambio. Hay personas que tienen miedo, pero el miedo que estamos hablando es que tienes que dejar de hacer algo para que entonces puedas comenzar a recibir el beneficio. Y a veces el cambio no es muy grande, pero volvemos al punto del rechazo. Al no saber cómo va a ocurrir, pues pienso, espérate, mejor no intento. Y eso nuevamente nos aguanta, porque digamos, si yo tengo que cambiar, digamos, me levanto 15 minutitos antes en la mañana. Ese cambio puede traer un impacto enorme para mi vida, para los demás. Digamos, si tuviera que salir, ahora que estamos saliendo en la mañana a ir al gimnasio
los dos, mi esposo y yo. Si salimos a las 6, las luces están rojas. Si salimos a las 6:56, las luces están verdes. Así, por ejemplo, un cambio, en este caso nosotros estamos yendo al gimnasio, pero si te tocaría ir al trabajo y te tuvieras que levantar un poquito antes, hacer ese cambio, entonces te podría entonces ayudar a que no cojas las luces rojas, que no llegues con un nivel de estrés tan grande al trabajo, de que te sientas más cómodo cuando llegas y que cuando puedes hacer algo, y que entonces puedas ser más productivo en medio de todo eso. Mm. Tú sabes que uno de los ambientes donde yo me muevo son las organizaciones religiosas, ministerios, iglesias, y yo he notado que uno de los lugares donde hay mayor miedo al cambio es precisamente en este tipo de estructuras. Por eso que se dice generalmente que las iglesias son las que son las últimas en adoptar los cambios. Si de casualidad hay alguien que nos está escuchando y tiene este miedo al cambio, yo quiero animarte a que no veas el cambio tanto como un riesgo, por lo cual tienes miedo, sino que lo veas como una gran oportunidad. Y cuando uno ve el cambio como oportunidad, eso nos ayuda a abrazar el cambio en lugar de rechazarlo. Carlos, yo no sé cuando tú te casaste, pero cuando yo me casé, o sea, uno tenía que hacer un compromiso. O sea, la Mm, idea, eh, el chiste de nosotros es que cuando yo empecé a salir con mi amada esposa, con Cintia, yo vine y tenía un anillito de esos del dedo chiquito de Puerto Rico. Y yo le dije a ella, tú estás fuera del mercado. You're off the market. O sea, yo voy a hacer un compromiso contigo para que nos conozcamos y que busquemos que Dios nos dirija hacia lo que tenemos que hacer. Pero muchas personas tienen miedo a crear un compromiso, y estoy usando ese ejemplo porque ese tipo de compromiso lo conocemos bien fácil. ujú, Ok, pedestre, un hombre y una mujer se van a casar, no van a estar con nadie más. Ese tipo de compromiso lo conocemos. Pero el hacer un compromiso no es solamente para casarte. ujú, Digamos, si vas a hacer un proyecto, te vas a comprometer que vas a entregar el trabajo a tiempo. No significa que no van a haber momentos difíciles, pero existe ujú, el compromiso que llueve, trueno, vente, lo que sea, tú vas a hacer lo necesario. Si tu salud, yo voy a hacer el compromiso que me voy a dedicar para tener una mejor salud. Si es que tengo que, por ejemplo, con la familia, pasar tiempo con tu esposa, con los niños, si voy a estudiar, por ejemplo, tantas personas que desean, digamos, aprender inglés o sacar una nueva carrera, voy a hacer el compromiso que voy a ujú, hacer. Pero le tenemos un miedo porque entonces pensamos, ¿y si no me sale bien? ujú, 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 ¿Y si a lo mejor no tengo el mismo resultado que aquella persona que yo vi? Entonces, estamos comparándonos ujú, con otras personas y ahí ese miedo de entonces no comprometernos, ujú, nuevamente nos echa hacia atrás, porque ujú, entonces no tomo un paso hacia adelante, porque el mejor plan tiene un paso. Siempre he dicho, el mejor plan tiene un solo paso, que es dar el primer paso hacia adelante. Pero si no nos comprometemos a dar ese paso, ujú. se nos hace difícil. Y yo lo he visto. Pues hay momentos en que yo digo que sí, pero no estoy comprometido. No sé si te pasa a ti, pero Ah, y sabes que el problema también que noto es que la gente que no se compromete y falla sus compromisos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, llega un momento en que su manera de percibir la vida y de percibirse hacia sí mismos es una manera de derrota. ujú, Ellos mismos saben que ellos no están a la altura del nivel que demanda el compromiso, entonces su autoestima baja aún más. Pero yo siempre le digo a la persona, demuéstrate a ti mismo que tu palabra tiene valor.
cumple tus próximos 3, 4 compromisos y tú vas a notar que tu autoestima es completamente diferente, enfrentas la vida con más entusiasmo, te respetas más hacia ti mismo. Así que me parece que eso es sumamente importante. El próximo miedo, Carlos, el próximo miedo tiene un nombre, pero en realidad ese miedo implica un montón de otros miedos. Este es como la madre de los miedos. Es el miedo a la... ¿Lo digo o no lo digo? Es Dilo. el miedo a la soledad. Es uno de los miedos más grandes eh, que mucha gente tiene. Y el miedo a la soledad se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, el miedo a la soledad se manifiesta con el miedo a ser abandonado. Se manifiesta a través de lo que, si uno está en una relación matrimonial, el miedo a que la otra persona no solamente me abandone, sino que busque divorciarse de mí. El miedo a ser abandonado se manifiesta en el miedo a la muerte del ser querido. ¿Qué pasa si se muere? Me va a dejar solo. El miedo a sentirse abandonado o sentirse solo también se manifiesta en aquellos hogares donde hay temor al síndrome del nido vacío, es decir, especialmente yo lo noto en esos matrimonios que ya han perdido la frescura, han perdido el interés en uno en el otro, así que lo único por lo cual están juntos es por los hijos. Entonces, el temor a la soledad, es decir, si lo único que le da sentido a nuestro matrimonio son nuestros hijos que están acá, ¿qué va a pasar el día que se vayan? Es decir, de nuevo, el miedo a sentirnos abandonados, a sentirnos solos. O sea que es un miedo, el miedo a la soledad, que implica un montón de otros miedos. Y es como que de uno sale otro. Y una de las cosas que a mí siempre eh, me he puesto a pensar es que en inglés eh, la palabra miedo, pues la podemos utilizar y crear como un acróstico, que es false evidence appearing real, que es evidencia falsa que parece real. Y es interesante el pensar en que todas estas cosas, todos estos miedos que hemos hablado hasta este momento, todos sí pudieran ocurrir, pero no significa que han de ocurrir. ¿Y qué ocurre? Muchas veces en lo que nos enfocamos es lo que vivimos y lo que recibimos. Porque si estamos, ay, pero es que yo no quiero estar solo, pero entonces no te acercas a otras personas porque tienes miedo que te hieran. Entonces, pues estás solo y no te acercas a nadie más. Así que lo que no querías que te ocurriera, te ocurre no por otras personas, sino porque tú mismo lo estás haciendo. Y no Ujú, te das cuenta que ahí es donde te afecta. ujú, Y estos miedos o los miedos, ujú, si lo ponemos en general, ujú, muchas veces, pues comienzan, ¿dónde? Acá arriba. Por eso es que el libro de Romanos habla de transformar vuestro entendimiento. Pero ocurre, si tú estás viviendo en un miedo constante a todo lo que está a tu alrededor, no sé si en el televisor tuyo o hasta en los servicios estos nuevos de streaming que ahora te ponen anuncios, ujú. la mayoría de todos los anuncios son medicinas porque la gente se está enfermando. ¿Por qué? Porque está en una agonía, en un miedo constante. Y eso es uno de los miedos. Yo no me quiero enfermar. Yo no quiero pasar un tiempo. Y no estamos hablando de no ir al médico, no estamos hablando de no tomar una medicina, pero hay un sinnúmero de estudios que hablan que cuando estamos enfrentando miedos o nos dejamos llevar por los miedos, muchas veces nuestro cuerpo comienza a tener una reacción similar, que es que se siente cansado, no tengo fuerzas, no quiero moverme, no quiero hacer nada más.
Y eso entonces me afecta a un nivel que puede emocionalmente, físicamente, emocionalmente, enfermarme hasta el nivel que, por ejemplo, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras a veces cuando tienen un paciente, lo primero que trabajan es en eso. ¿Qué es lo que te está afectando que no puedes disfrutar lo que tienes hoy en día? Porque aunque no tengas mucho, estás vivo, tienes algo. Y de ahí tú puedes comenzar a cambiar la forma de pensar y no dejar que eso te aguante. Ujú, Pero esos miedos, o sea, te llegan a un punto que te quedas sin hacer nada. sí. Del miedo a la enfermedad se podría hacer un programa o dos, exclusivamente de ese miedo. La verdad es que es uno de los miedos que más esclaviza a las personas. Yo me acuerdo conocer personas que tenían tanto miedo a contagiarse que cuando viajaban en transporte público nunca se aferraban a ningún lugar por no tocar, por no contagiarse. Imagínate, en un transporte público en las ciudades latinoamericanas, donde se arranca, se frena, había más riesgo Ujú. en caerse que en contagiarse por tocar algo que otra persona había tocado o que 100 personas habían tocado anteriormente. Hay otro miedo. Precisamente en esta semana estuve hablando con alguien que seguramente está escuchando este programa y me estaba hablando de que ella estaba tratando de ayudar a una persona que tenía un miedo muy particular y es el miedo a la vejez. Y precisamente estaba hablando de una persona que probablemente se había hecho no menos de 6 o 7 operaciones de cirugía estética. ¿Por qué? Porque había mucho, mucho temor a la vejez. Hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que aunque trates de evitarlo, te va a tocar, te va a tocar. Así que olvídate, no trates de esquivarlo porque eso viene en camino. Pero la buena noticia es que si tú percibes la vejez como un privilegio, entonces eso va a cambiar tu actitud hacia ella. La verdad es que si estamos vivos, aunque tengamos más años, aunque tengamos más días y aunque si estamos vivos es un privilegio extraordinario que muchos de tus mejores amigos, que muchos de tus parientes, que muchos de tus conocidos quisieran tener y que ya no lo tienen porque ya no están con nosotros. Así que en vez de tenerle miedo a la vejez, disfruta cada momento que nuestro buen Dios te da. Sabes que cuando menciona eso me acordaba eh, en la iglesia donde yo crecí, eh, había un señor mayor, un viejito, como le decimos de cariño en Puerto Rico, y me acuerdo que se llamaba Don Vale. Y Don Vale con la esposa, eh, pues, como que me adoptaron como nieto. O sea, nosotros íbamos, papi, mami, todos nosotros. Pero me acuerdo que él no estaba, bueno, en aquel entonces estaría un poquito, pero eh, él a todos los nenes, él los trataba con la esposa de enseñar, mira, esto es lo que se hace, así se va. Por ejemplo, cuando uno llegaba, le decía, Usted como hombre se para, sea cortés, pasándole a la próxima generación. Y cuando mencionaste eso de miedo a envejecer, yo te diría que hay momentos en que la gente piensa que entonces que ya va a perder de ser valioso, de que ya a lo mejor no voy a poder hacer algo, cuando yo te diría que es todo lo contrario, porque si vemos las personas más influyentes reales, no estamos hablando de gente que tenga seguidores y que esté haciendo porquería, gente que está haciendo impacto, son gente que han pasado su vida, han crecido, se han desarrollado y han ahora podido tomar el tiempo de compartir lo que Dios le ha dado, lo que han recibido
impactar al mundo con ese beneficio. Así que cuando te sientas que estás poniendo un poquito viejo, pues mira, ¿qué puedes hacer? ¿Con quién puedes replicarte? ¿Con quién puedes ayudar para que así entonces pueda crecer? Y eso ocurre en tantos lugares. Un ejemplo, en una empresa, cuando tú llevas tiempo, ¿con quién tú puedes ayudar a que crezca? Con Mm, tu familia. ¿Qué estás haciendo con tus hijos para que tus hijos no hagan los mismos errores que tú hiciste? Digamos, con un vecino, con otros hombres, con otras mujeres que te reúnes. eh, ¿Qué puedes estar haciendo para que entonces que pueda haber un cambio? ujú. Eh, Porque entonces ese cambio, entonces no vas a pensar, me estoy poniendo viejo, sino estoy siendo de impacto. Mi sabiduría que Dios me ha dado me ayuda a yo poder seguir ayudando a los demás. Mm. Carlos, queremos pasar al tema de qué hacer con nuestros miedos. Pero antes quiero animarte a que recuerdes cada vez que tú identifiques un miedo, que reconozcas que los miedos tienen diferentes niveles. Y Ujú. lo que yo he notado es que aquí en la superficie tenemos 10, 15, 20, 100 miedos. Pero cuando vamos un poquitito más adentro, realmente hay un miedo que es el que produce todos estos otros miedos. Y es el miedo al sufrimiento. La gente tiene pánico el solamente pensar que puede llegar a sufrir. Así que quisiera animarte a que te preguntes, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y la otra pregunta es, ¿por qué le tengo miedo a eso que le tengo miedo? Deberíamos preguntarnos es, ¿alguno de estos miedos me están limitando? Entonces la pregunta es, ¿qué me están impidiendo alcanzar? Por culpa de este miedo, ¿de qué me estoy privando? ¿Qué bendición me estoy perdiendo? Otra pregunta que deberíamos hacernos si tenemos miedos es, ¿en qué promesa de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia, en qué promesa de Dios me voy a aferrar? ¿A qué promesa me voy a aferrar en el momento en que vengan mis temores? Y recuerda, la pregunta no es si tiene suerte, la mujer es exactamente lo mismo. El hombre valiente no es alguien que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Así que queremos animarte. Decide enfrentar tus miedos con valentía. No le huyas a los miedos, conquístalos. Federico B. Mayer dice, Dios está enfrente nuestro. O sea, no detrás, enfrente. Él está en la mañana. Esa mañana que tanto nos llena de temor y ansiedad y pavor, Dios ya está ahí. Todas las mañanas de nuestra vida tienen que pasar por Él antes de que puedan llegar a nosotros. Así que pensando en que Dios va a estar ahí y antes de que te lleguen a ti, Dios ya sabe todo lo que ha de ocurrir. Y por último, habría un montón de cosas más para compartir, pero por último decimos esa gran exhortación que está a lo largo de toda la Biblia. ¿Se acuerdan? Josué 1:9, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, no te desanimes. Y la razón por la cual no tenemos que tener miedo ni tenemos que desanimarnos es porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros a donde quiera que vayamos. Wow, ya nuevamente, mi hermano, realmente el tiempo está corriendo. Y ese miedo, ¿de dónde viene? Toma el tiempo para que reflexiones. ¿Dónde está? ¿De dónde está viniendo? A lo mejor, ¿qué cosas tú estás haciendo o permitiendo que te afecten? Para que entonces tú puedas seguir adelante y puedas hacer el plan que Dios tiene para tu vida. Así que, Recuerden que cada vez que ustedes nos dan un like, un me gusta, nos mandan un comentario, una pregunta,
Nos ayuda para que nuestros canales se sigan difundiendo y más personas reciban esta bendición. Gracias por habernos acompañado una vez más. Deseamos que Dios les bendiga mucho y recuerden, nada más ni nada menos, sigamos tomando café con los Los Carlos. Carlos.